¿Alguna vez te has encontrado en medio de un conflicto laboral y no sabías cómo manejarlo? Hoy vamos a descubrir cómo tu estilo de comportamiento DISC puede ser tu mejor aliado. Y si aún no lo sabes cuál es tu estilo, no te preocupes, que también te puedo ayudar. Exploraremos cómo este estilo puede influir en la resolución de conflictos en el trabajo. El término DISC es un acrónimo que al traducirlo al español se divide en dominante, influyente, estable y cauto, cada uno con sus propias fortalezas y desafíos. Debemos tener en cuenta que estos perfiles poseen características relevantes que podemos aprovechar y otras que se deben trabajar, por lo que te voy a compartir algunas de ellas. Comencemos con dos perfiles que sienten mucha confianza en sí mismos y consideran que posee el control sobre el entorno. El perfil dominante con la letra D son personas que poseen mucha autoconfianza, pero consideran que existe un entorno hostil, por lo que se enfoca a las tareas, a los resultados. Tienden a ser asertivos, enfocados en resultados y liderar con confianza. Aunque son excelentes para tomar decisiones rápidas, pueden ser percibidos como demasiado directos o impositivos, por lo que deben trabajar la empatía para potenciar mejores resultados. Al igual que el dominante, se encuentra el perfil influyente con la letra I. A diferencia del perfil anterior, considera que el entorno es más amigable. La persona influyente tiene un enfoque más cercano a las personas por encima de las tareas. En esta personalidad tenemos a las personas que son expertos para influir, comunicativos, persuasivos y optimistas. Son buenos para motivar a otros, pero a veces pueden ser impulsivos o demasiado habladores, teniendo como oportunidad de mejora el desarrollar el enfoque para cumplir con los plazos acordados. También tenemos dos perfiles que prefieren tomar precauciones porque consideran que no poseen el control sobre el entorno. Tenemos al perfil estable, identificado por la letra S. Este perfil trabaja de una posición un poco más precavida que los dos perfiles anteriores. Sin embargo, comparte el mismo interés que el perfil influyente, y es el enfoque a las personas. Los estables son confiables, consistentes y aprecian la armonía. Prefieren evitar conflictos y pueden ser excelentes mediadores, pero a veces les cuesta adaptarse al cambio, a lo que nos lleva que es necesario desarrollar dicho aspecto, y en especial el autocuidado, porque tienden a sacrificarse constantemente por el bienestar colectivo. Llegamos al cuarto perfil, que es el cauto, con la identificación de la letra C. Los cautelosos comparten el mismo interés que el dominante por las tareas y procesos lógicos. Son analíticos, precisos y basan sus decisiones en hechos y evidencias. Son excelentes para planificar y organizar, pero pueden ser percibidos como indecisos o demasiado críticos. Se recomienda desarrollar la flexibilidad para potenciar mejores resultados. Es importante indicar que ninguno es mejor que otro. Los cuatro estilos de comportamiento comparten el mismo lugar de importancia. La clave es reconocer el estilo que predomina en nosotros, con cuál otro se puede combinar, porque tenemos hasta 3 perfiles en nuestra manera de reaccionar ante las distintas situaciones, pero siempre uno va a predominar en nuestra actuación por su fortaleza y oportunidades de desarrollo. Llevemos estos perfiles a un escenario común para aprender a dominar los conflictos. Imaginemos un desacuerdo en una reunión de equipo sobre la dirección de un proyecto que se lleva a cabo y cambia el escenario, por lo que te estaré presentando los 4 posibles comportamientos en dicha reunión, y piensa con cuál puede ser tu posible reacción ante esta situación. Un perfil dominante podría querer tomar el control del proyecto a pesar de que no sea el líder de este, e incluso puede impulsar su propia agenda. Es recomendable a este estilo de comportamiento, si es tu caso,
en no abrumar a los demás. Es crucial que practiques la escucha activa y valores las opiniones de tus compañeros. Un perfil incluyente, de forma consciente o inconsciente, buscaría una mayor cercanía entre los miembros y el trabajo en equipo. Podría usar su habilidad de comunicación para mediar en el conflicto, en donde podría estar dejando en un segundo plano la fecha de entrega del proyecto. Si te sientes identificado con esta reacción, te recomiendo que te concentres en canalizar tu entusiasmo hacia soluciones constructivas y no solo en convencer a los demás. Por otro lado, encontramos al perfil estable, que sería aquella persona que buscaría calmadas aguas para mantener el equilibrio. Puede facilitar el diálogo y asegurarse que todos se sientan escuchados. Como diría mi abuela, me quito el pan de la boca para dárselo a todos ustedes. Si te sientes identificado con este estilo, es aconsejable trabajar en el autocuidado, porque puedes estar exagerando en la complacencia y dejando de último tus necesidades y prioridades. Ahora es el turno al perfil cauto, un estilo que analizaría todos los puntos de vista antes de tomar una posición. Es un excelente diplomático. Debe compartir su análisis de manera clara para ayudar al equipo a tomar una decisión informada. Esto puede llevarse un tiempo un poco más largo de lo habitual. Si te gusta analizar con detalle, buscando el perfeccionamiento, posiblemente tengas mayor cercanía a este perfil. Y te recomiendo desarrollar tu flexibilidad para no ir al micro detalle en situaciones que no se requieren, en especial a probar nuevas maneras de hacer las cosas. Independientemente de nuestro estilo DISC, la inteligencia emocional juega un papel crucial en esta manera de comportarnos. Reconocer nuestras emociones y las de los demás nos permite responder de manera efectiva en lugar de reaccionar de forma impulsiva. De la inmediatez, debemos saber reconocer y de gestionar lo que estamos sintiendo en ese conflicto para tomar mejores decisiones. En un próximo video veremos estrategias específicas para cada estilo DISC. Si quieres descubrir más sobre tu estilo DISC y cómo puede ayudarte a manejar conflictos, solicita una sesión personalizada y realiza el test DISC que está disponible en la descripción que te dejo aquí abajo. Además, te dejaré un enlace para que puedas saber un poco más sobre el estilo de comportamiento y encontrarás dentro del artículo un enlace para aplicar totalmente gratis a un simulador DISC y así tener una idea de tu posible estilo de comportamiento predominante. Recuerda que tu entorno laboral puede mejorar significativamente. Gracias totales. Te habló Pedro Barrientos.